Vamos a ver hoy una introducción a lo que sería el bloque 6 del libro de Mate 2, que tiene que ver ya con trigonometría. No porque no hayamos visto antes trigonometría, si vemos la definición, me dice que trigonometría es la medición de los triángulos. Viene del griego trigono y metrón, que eso ya lo vimos en el bloque 1, bloque 2 y bloque 3. Vimos clasificación de los triángulos, cómo se clasifican de acuerdo a sus lados y ángulos sobre todo, ¿no? Vimos cómo trabajar con estos triángulos, vimos semejanza de triángulos, teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces ya vimos mucho esta parte de trigonometría, pero sí hay que recalcar una cosa en ese sentido. Todo lo que trabajamos de aquel lado, en la parte de geometría, por así decirlo, que es lo que hicimos fue medir triángulos utilizando únicamente sus lados o únicamente sus ángulos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que vamos a empezar a utilizar lo que son las funciones trigonométricas. Entonces las funciones trigonométricas me dice que estudia la relación entre lados y ángulos. Esta es la parte bien importante de un triángulo, rectángulo o una circunferencia. Entonces ya vamos a empezar a hablar de seno, coseno, tangente, que son las funciones trigonométricas, ¿sale? Y ya me hacen esta relación, ya puedo trabajar con lados y ángulos. Lo que trabajamos anteriormente era o puros lados o puros ángulos, ¿sale? Entonces, bueno, hablando de ángulos, cuando medimos ángulos, ya vimos lo que es el sistema sexagesimal, que está basado en 360 grados, ¿no? Que se puede dividir en grados, minutos y segundos, y podemos hacer una conversión ahí, ¿no? Y vamos a hablar ahora de otro sistema de medición, que es el sistema cíclico o circular, que básicamente lo que utiliza es el radián. Y para esto, ¿qué es un radián y por qué lo vamos a empezar a utilizar o por qué lo vamos a empezar a ver? Básicamente es un modelo o un sistema más puro de las matemáticas, más elegante, por así decirlo, ¿no? Entonces me dice que un radián es el ángulo central subtendido por un arco igual a la longitud del radio del círculo. Se llama valor natural o valor circular de un ángulo. Está esto medio revuelto, ¿no? Entonces lo que tenemos es una circunferencia. Radián pues viene o tiene que ver con radio. Y esta parte de subtender quiere decir que este ángulo central está en medio de dos radios, ¿no? Valga la redundancia. Y lo que hacemos es que este radio, o sea, para que valga un radián, ese ángulo central valga un radián, quiere decir que este arco mide lo mismo que el radio. Y entonces de esa manera obtenemos ese radián. Entonces decimos que un radián, que aquí esta es la manera como vamos a simplificar la palabra radián. Siempre que vean rad se refiere a un radián, ¿no? Entonces me dice que un radián es igual a 57.29 grados, pi radianes valen 180 y 2 pi radianes 360 grados. Entonces normalmente esta es la que utilizamos. Si pi radianes vale 180, que es la mitad de una circunferencia o de los grados que tiene la vuelta completa de una circunferencia, decimos que 2 pi radianes pues equivalen a la vuelta completa, ¿no? O sea, si un radián vale media vuelta, pues 2 radianes o 2 pi radianes valen 360 grados, ¿sale? Y entonces, bueno, vamos a pasar un poquito a los ejemplos. Me dice que debo convertir a radianes un ángulo medido en grados, ¿ok? Entonces tenemos 45 grados. Y básicamente lo que vamos a hacer es una regla de 3. Si decimos que 360 grados equivalen a 2 pi radianes y tengo 45 grados, pues ¿cuántos radianes vamos a tener, no? Entonces me quedaría que x sería igual a 45 por 2 pi radianes entre
360. Entonces si multiplicamos 45 por 2 me quedaría 90 sobre 360 pi radianes, ¿sale? Y si simplificamos ese 90 sobre 360 me quedaría un cuarto de pi radianes. Y ese sería el resultado. Entonces hay que notar que cuando hacemos este tipo de conversiones no multiplicamos por pi. Nuevamente ya habíamos platicado un poquito de eso en áreas sombreadas. En la circunferencia, ¿no? Lo decimos que queda a razón o como un múltiplo, una fracción múltiplo de pi, ¿sale? Entonces ese sería el resultado. Y ahora vamos a hacerlo al revés. Ahora me dice convertir a grados un ángulo medido en radian. Entonces tenemos 3/5 de pi radianes y esto lo vamos a convertir a grados. Entonces podemos decir que tenemos 2 pi radianes equivalen a 360 grados. 3/5 de pi radianes, ¿a cuántos grados equivale? Entonces me quedaría este 3/5 de pi radianes por 360 entre el 2 pi radianes, ¿sale? Entonces, como tenemos aquí una fracción, a este 360 le podemos poner un 1 para completar la fracción. Lo mismo podemos hacer acá abajo con el 2 pi radianes, un 1. Y entonces acá puedo empezar con la parte de arriba, que tengo esta fracción que multiplica a esta fracción, el 2 pi radianes, o que el radian podría no utilizarlo porque de hecho se va a eliminar con la parte de acá abajo, lo voy a eliminar más adelante. Lo mismo va a pasar con el pi, no lo utilizo propiamente, o sea, me tendría que quedar a razón de pi, aunque en realidad se va a eliminar, ¿no? Entonces hay que recordar que la multiplicación de fracciones es directa, por lo tanto me quedaría que x es igual a 3 por 360 entre 5. Esto por pi radianes, esto entre 2 pi radianes y esto entre 1. Si hacemos aquí medios por medios y extremos por extremos, ¿no? Me quedaría el 1 multiplicando arriba, entonces básicamente me quedaría igual 3 por 360 por pi radianes entre 5 por 2 por pi radianes, ¿no? Y entonces era lo que comentábamos, estos radianes se van, pi con pi también se elimina y nos quedaría 3 por 360 entre 5 por 2. Y entonces esto lo podemos resolver en la calculadora para simplificarlo. Y nos quedaría igual a 108 grados. ¿Ok? Entonces, igual aquí sí podríamos utilizar grados con decimales, ¿no? Varía ahí un poquito, pero lo más común es grados, y si me queda 108.5 pues lo pongo como 0.5, ¿no? Ya no es tan común dejar aquí la fracción. Acá sí, cuando convierto a radianes sí es muy común utilizar la fracción, ¿no? Y el pi, dejarlo a razón de pi. Acá sí podemos utilizar más los decimales. Entonces, bueno, esta sería la introducción. En otro video más adelante vamos a empezar a ver ya esta parte de las funciones trigonométricas.